los escenarios precedentes, el efecto natural de las obligaciones es el cumplimiento de una prestación. El efecto propio de la obligación es constreñir al deudor al cumplimiento de una prestación. En ese sentido, para que dicho constreñimiento se pueda materializar, es necesario referirnos a su existencia, validez y eficacia de la obligación. Luego del estudio de los eventos del cumplimiento de las obligaciones, el papel del deudor y el rol del acreedor en el marco de la relación obligacional son necesarios para, en este escenario, estudiar los eventos en que por cualquier motivo se presenta una situación de incumplimiento de las obligaciones, esto es, la mora, debitoris o simplemente la mora. En esta lectura fundamental se van a abordar los aspectos relacionados con los efectos de las obligaciones en cuanto a su cumplimiento y cumplimiento forzado, la constitución en mora y los derechos de los acreedores derivados de estas consecuencias. Tomen atenta nota. Unidad 3, escenario 6, lectura fundamental, ejecución coactiva. Para que las personas que nos escuchan fuera de nuestra universidad también entiendan que es un argumento serio, muy bien librado por unos autores magníficos que iremos nombrando en el tiempo y transcurso. Ejecución coactiva. Les habla Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano. Un gran abrazo a todos. Bienvenidos. El cumplimiento de las obligaciones. Tal y como se ha retratado en los escenarios precedentes, el efecto natural de las obligaciones es el cumplimiento de una prestación. Según Cubides, el efecto propio de la obligación es constreñir al deudor al cumplimiento de una prestación. En este sentido, para que dicho constreñimiento se pueda materializar, son necesarias, entre otras circunstancias, que más adelante detallaremos, la existencia, la validez y eficacia de la obligación. En el estudio del derecho de las obligaciones, es evidente entonces que el nacimiento de un vínculo jurídico entre un deudor y un acreedor implica un deber de satisfacción del primero respecto del segundo. Sin embargo, este deber de satisfacción de la obligación no solo hace referencial al mero cumplimiento de determinada prestación, sino que exige por parte del deudor una conducta tendiente al debido cuidado, la buena fe, la lealtad, la corrección recíproca y, en general, lo que Inestrosa llama la disciplina contractual. Sin perjuicio de lo anterior, no solo el acreedor tiene prerrogativas en relación con el objeto de la obligación. El deudor, en consecuencia, goza de ciertas garantías respecto de su acreedor. En principio, el derecho de liberación. Aquel derecho de liberación del deudor supone, asimismo, una obligación del acreedor a permitir al deudor cumplir con su prestación. En ese sentido, al actuar de buena fe, se entiende como una carga del acreedor, en cuanto le pone de presente su deber de no agravar o hacer más difícil el cumplimiento de la prestación por parte del deudor. En concordancia, hay prestaciones que el deudor no puede cumplir sin la cooperación del acreedor. El ejemplo perfecto para representar aquello es con el contrato de mutuo, pues en él es estrictamente necesario, sobre su perfeccionamiento, que el acreedor entregue el dinero objeto del negocio al deudor. En otras circunstancias, el deber de cooperación del acreedor también se manifiesta en aquellos convenios en los que el acreedor debe conceder permisos o concesiones para su perfeccionamiento, por ejemplo, el acceso a un predio, el tránsito por determinada zona o la entrega de determinada información. Luego del estudio de los eventos del cumplimiento de las obligaciones, el papel del deudor y el rol del acreedor en el marco de la relación obligacional, es necesario, para este escenario, estudiar los eventos en que por cualquier motivo se presenta una situación de incumplimiento de las obligaciones, esto es, la mora debitoris o simplemente la mora. La mora, en el lenguaje coloquial,
Se ha definido la mora como una dilación o tardanza en cumplir una obligación, por lo común la de pagar cantidad líquida y vencida. Real Academia Española de la Lengua 2021. Dicha concepción no está alejada de la institución que para el derecho es relevante, pues en el derecho de las obligaciones el concepto de mora hace referencia especialmente a una inejecución de una prestación por parte del deudor o incluso la ausencia objetiva de satisfacción del deudor. Instrucción. Sin perjuicio de lo anterior, no solo el deudor se puede considerar eventualmente moroso en el marco de una relación obligacional, pues la inejecución de una prestación, tal y como se refirió en el acápite anterior, también puede llegar a ser imputable al acreedor en virtud de los deberes de cooperación que a éste le corresponden. Así podemos retomar el ejemplo al que se hacía referencia anteriormente. El mutuo, al ser un contrato que se perfecciona con la entrega de una cosa, dinero, al deudor. Se puede entender el acreedor moroso en cuanto no cumpla con el plazo señalado convencionalmente para la entrega, generándole perjuicios al deudor. Entonces, en el evento en que cualquiera de las partes que constituyen la relación obligacional incumpla alguno de los postulados para los que se obligó respecto de su contraparte, aunque dichos postulados no converjan en la obligación principal o su objeto, se entiende la existencia de mora. Aunado a lo anterior, la mora implica, de suyo, la exigibilidad de la obligación, pues no hay mora mientras la obligación no sea exigible. La exigibilidad de una obligación en mora no solo abre la posibilidad de la ejecución forzada, sino además del pago de la indemnización moratoria o intereses de mora, o lo que convencionalmente se hubiese pactado a título de cláusula penal compensatoria o moratoria, en atención a la tasación anticipada de perjuicios. Otra de las consecuencias típicas de la mora es la relativa a la posibilidad de la parte cumplida de exigir la resolución del convenio. Álvarez 2015. El cumplimiento forzado de las obligaciones. Si bien el deber ser de las obligaciones implica el cumplimiento por parte del deudor de sus prestaciones de forma libre y espontánea, no en todos los escenarios las obligaciones son cumplidas de esta manera. Para ello, la ley establece ciertos mecanismos de protección al acreedor, esto es, a través del poder jurisdiccional del Estado y el empleo de su legítimo poder de coacción para obligar al deudor a cumplir con sus compromisos. El cumplimiento forzado de las obligaciones por intermedio de la Administración de Justicia puede llegar a suponer cierta dicotomía atribuible al diseño de nuestro sistema procesal y al acaecimiento de ciertos fenómenos propios del derecho sustantivo, principalmente la existencia o no de un título ejecutivo. La dicotomía referida supone la posibilidad de garantizar el cumplimiento de una obligación a través de dos acciones axiológicamente distintas. Sin embargo, antes de adentrarnos en el estudio del título ejecutivo, la procedencia del proceso ejecutivo o del proceso declarativo, es necesario hacer un breve paréntesis para hacer una referencia al concepto de acción. Posteriormente, este concepto será ampliamente discutido en los cursos de teoría general del proceso. El derecho de acción supone la materialización por excelencia del Haftung, responsabilidad, y de ello una prerrogativa propia de las personas para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto. Davis Echandía 2004. La acción supone, entonces, un acto de exigencia al Estado para la materialización de las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico. La acción, en ese sentido, puede ser declarativa o ejecutiva, tal y como se detalla más adelante. El derecho procesal y el derecho de las obligaciones, y en general el derecho sustantivo privado, no son dos disciplinas que deban ser estudiadas por separado, en atención al fin último del ejercicio de las garantías relativas a la tutela jurisdiccional efectiva,
la materialización de la justicia. Jaramillo 2015. Ello implica per se el pleno conocimiento por parte del administrador de justicia y de los abogados de las instituciones propias del derecho sustantivo, para así responder a su debida aplicación en el mundo cotidiano. En conclusión, tal y como se ha estudiado a lo largo de estos escenarios, la noción de la obligación supone per se la satisfacción de una prestación, cuyo incumplimiento está llamado a ser remediado a través de la coerción ejercida por el poder jurisdiccional del Estado. La invocación de dicha coerción reside exclusivamente en la voluntad del acreedor de ejercer o no su derecho de acción. El título ejecutivo. Habiendo ya hecho una breve mención al derecho de acción que se desprende del incumplimiento de las obligaciones, será necesario abordar el elemento determinante para la aplicabilidad de la acción ejecutiva, esto es, el título ejecutivo. El artículo 422 del Código General del Proceso de 2012 lo define explícitamente. Puede demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyen plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y los demás documentos que señale la ley. De la lectura de este artículo se pueden extraer los requisitos que se necesitan de una obligación para poder perseguir su cumplimiento a través de un proceso ejecutivo, especialmente diseñado para el cumplimiento forzado de obligaciones de todo tipo. Estos requisitos son: A. La expresividad. B. La claridad. C. La exigibilidad. Una obligación es clara mientras no dé lugar a ningún equívoco. Allí el deudor, el acreedor, el objeto de la obligación y los factores que la determinan están explícitamente especificados. La obligación es expresa cuando en la redacción del documento se evidencia con plena y manifiesta nitidez la obligación. Por tanto, la obligación es exigible cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición, o estos ya se han cumplido. Corte Constitucional 2013. Es importante añadir que la doctrina ha señalado la existencia de dos condiciones propias de los títulos ejecutivos, una condición sustancial y otra formal. Las condiciones formales del título ejecutivo hacen referencia a la necesidad de que éste conste en un documento que emane del deudor o su causante, de una sentencia proferida por un juez, de una providencia que apruebe liquidación de costas u honorarios de auxiliares de justicia en el marco de procesos policivos o de actos administrativos en firme. Eventualmente, ante la ausencia de documento que satisfaga las exigencias del artículo 422 del Código General del Proceso, el mismo Estatuto Procesal establece la posibilidad de constituir título ejecutivo a través de confesión realizada en el marco de la diligencia de interrogatorio de parte a la que hace referencia el artículo 184 del Código General del Proceso. La providencia judicial en la que conste dicha confesión es también uno de los títulos previstos en el artículo 422 del Código General del Proceso. Desarrollando las implicaciones de las condiciones formales, si bien en el ordenamiento jurídico colombiano no se hace mención expresa a una clasificación de títulos ejecutivos, en la práctica jurídica y por ende en la jurisprudencia desarrollada por los jueces, se han clasificado los títulos ejecutivos en singulares y complejos. Los títulos ejecutivos singulares son aquellos que contienen una obligación clara, expresa y exigible en un único documento que, por sí mismo, cumple todos los requisitos legales de los títulos ejecutivos. Por ejemplo, y por regla general, en títulos valores como cheques, pagarés, letras de cambio, etc. Consejo de Estado 2008.
Por otro lado, los títulos ejecutivos son complejos en la medida en que una obligación conste en diferentes documentos. Por ejemplo, en un contrato en el que la exigibilidad se acredite a través de actas de entrega, recibo de obras o, en general, constancias de cumplimiento. La noción del título ejecutivo complejo se ha desarrollado ampliamente en la jurisprudencia en relación con las sentencias judiciales, por cuanto éstas para su ejecución requieren, además del documento en el que conste la sentencia, la constancia de ejecutoria, notificaciones, etc. Consejo de Estado 2014. Cuando los títulos ejecutivos son complejos, estos se deben valorar de forma íntegra y en conjunto, para la verificación de la satisfacción de los requisitos consagrados en la ley. Consejo de Estado. En este sentido, el cumplimiento de los requisitos propios de los títulos ejecutivos, claridad, expresividad y exigibilidad, puede ser demostrado a través de diferentes documentos que deben ser valorados como un único título ejecutivo y, por lo tanto, ser eventualmente aportados para su ejecución de forma conjunta so pena de la improcedencia de la acción ejecutiva. La condición formal de los títulos ejecutivos, por otro lado, no es más que la exigencia de la existencia de una prestación de dar, hacer o no hacer, a cargo de una persona y en favor de otra, mientras ésta sea clara, expresa y exigible. Corte Constitucional 2013, tal y como se refirió en párrafos precedentes. La acción ejecutiva y la acción ordinaria, declarativa. Antes de iniciar este acápite, es importante hacer la claridad de que en esta lectura fundamental se hará exclusiva referencia a la acción ejecutiva como un efecto jurídico natural de las obligaciones civiles y no a otras modalidades de ejecución coactivas relacionadas con las facultades exorbitantes de algunas entidades estatales como la jurisdicción coactiva. Entonces, tal y como se había resaltado en la parte introductoria de esta lectura, para la comprensión de los alcances de la acción ejecutiva resulta inexorable el estudio del derecho procesal, no sólo como un mecanismo de materialización de las normas sustanciales, sino como un aspecto sine qua non del derecho privado patrimonial moderno. Las acciones ejecutivas es, entonces, aquella que nace en virtud del incumplimiento de una obligación, atendiendo a la posibilidad de acudir ante la jurisdicción para el cumplimiento forzado de determinada prestación a través de la persecución del patrimonio del deudor. La consecuencia jurídica natural de una obligación exigible es su cumplimiento, por lo que la ausencia de éste, mora, supone la razón de ser de la acción ejecutiva. Por regla general, el ejercicio de la acción ejecutiva desemboca en la intervención de la jurisdicción a través del proceso ejecutivo, en proceso específicamente diseñado y consagrado en la ley adjetiva para el cumplimiento forzado de obligaciones exigibles de dar, hacer o no hacer, que consten de forma clara y explícita en un documento o título ejecutivo. Teniendo en cuenta que el proceso ejecutivo es un proceso diseñado para el cumplimiento forzoso de las obligaciones y que éste dispone de especiales prerrogativas para la satisfacción de los derechos del acreedor establecidos en el artículo 2488 del Código Civil, la existencia o no de título ejecutivo resulta entonces el aspecto fundamental que es necesario valorar para determinar la procedencia de la acción ejecutiva. Ante la ausencia de al menos uno de los requisitos del título, la acción ejecutiva es simplemente improcedente para reclamar judicialmente el cumplimiento de una obligación. En los escenarios en que la acción ejecutiva sea improcedente, habida cuenta de la inexistencia de alguno de pruebas sobre el cumplimiento de los requisitos consagrados en la ley para la constitución de un título ejecutivo, sería necesaria, por lo tanto, la declaración de la existencia de la obligación. Por regla general, la declaración de la existencia de una obligación y por lo tanto la configuración de título ejecutivo se realiza a través de la prerrogativa residual para la declaración judicial de derechos, la acción ordinaria.
Entendiendo ya la acción como un derecho, es fácil afirmar que existen diferencias sustanciales entre la acción ejecutiva y la ordinaria, pues esta última no prevé la intervención de la jurisdicción para la ejecución formada de determinada obligación, sino para la declaración de derechos, entre ellos obligaciones. En términos sencillos, en los casos en los que no existe prueba de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, la acción ordinaria se puede entender como el paso precedente de la acción ejecutiva, a sabiendas de que para ejecutar un derecho, este indudablemente debe existir, ser cierto y actualmente exigible. Dentro del proceso ejecutivo, el acreedor tiene 3 grandes facultades para forzar al deudor al cumplimiento de su obligación. Estas facultades se materializan a través de la pretensión ejecutiva. En principio, estas pretensiones se resumen en que el pago se haga in natura, es decir, que éste se realice al tenor literal de la obligación. Álvarez 2015. El acreedor, además, está plenamente facultado para solicitar el pago de indemnización de perjuicios o intereses de mora. A. En el escenario en que el deudor se encuentra en mora, solicitar que el pago se realice a través de subrogado o equivalente pecuniario, junto a los perjuicios derivados de la mora. B. Solicitar la segunda pretensión en subsidio de la primera. En términos de prescripción extintiva, el artículo 2536 del Código Civil establece diferencias respecto de cada acción. En este sentido, la prescripción para la acción ejecutiva será de 5 años y la ordinaria corresponderá a 10 años. De esto se puede colegir que la regla general, salvo acción cambiaria regulada con el Código de Comercio, implica una carga de diligencia del acreedor para ejercitar su acción dentro de un término de 5 años, 3 en caso de acción cambiaria, so pena de que su derecho se convierta en incierto y por ende deba ser probado en proceso declarativo, por ejemplo. En otras palabras, el acreedor que tenga en su poder título ejecutivo dispone de un término de 5 años, contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible para ejercitar su acción ejecutiva. Por otro lado, en cuanto a la declaración de derechos, el acreedor, por regla general, dispone de un término de 10 años para hacer uso de su acción ordinaria tendiente al reconocimiento, por ejemplo, de la existencia de una obligación. En caso de que no se ejercite acción ejecutiva respecto de un documento que contenga la obligación clara, expresa y actualmente exigible dentro de los primeros 5 años a los que hace referencia el artículo 2536 del Código Civil, el acreedor dispone de otros 5 años contados al partir del vencimiento de los primeros para hacer uso de acción ordinaria tendiente a la acreditación de obligación clara, expresa y exigible. En caso de que transcurridos 10 años no se haya ejercido acción alguna, la obligación se extinguirá por prescripción. Los derechos auxiliares del acreedor. Como ya se había visto, las regulaciones obligacionales son eminentemente patrimoniales y por ello, el patrimonio del deudor se ve afectado, al punto de entenderlo como prenda universal o genérica del acreedor. Adicional al derecho de acción, el ordenamiento jurídico establece derechos auxiliares de los acreedores que tienen por objeto, de igual forma, garantizar el cumplimiento de las prestaciones a ellos debidas. Cubides 2012. En principio, en esta lectura fundamental se hace referencia a los derechos auxiliares del acreedor, relacionados con el embargo, el secuestro, la revocación de los actos del deudor, la retención, la acción oblicua y los derechos de participación en la administración o liquidación patrimonial. Antes de dar inicio al desarrollo de este acápite, es necesario tener pleno conocimiento del concepto de medida cautelar. Así las cosas, la cautela es una medida que se justifica en la inevitable configuración del periculum in mora, peligro de que la mora del proceso debilite o imposibilite los efectos del fallo, y cuyo fin
no es otro que la garantía en el cumplimiento de los postulados de una decisión judicial. En otras palabras, supone un instrumento con el cual la jurisdicción protege de manera profesional, durante el trámite de un proceso, la integridad del derecho que está siendo ejercitado o controvertido en un proceso. Corte Constitucional 2004. Para algunos doctrinarios, el ejercicio de las medidas cautelares está estrechamente relacionado con el ejercicio del derecho de la acción, de tal manera que es posible denominar su práctica como acción cautelar, que se diferencia de la acción ejecutiva, por cuanto la primera es mediata y la segunda definitiva. Quiroga, 1985, en atención a que el rol que ejerce el Estado como garante de la tutela jurisdiccional efectiva implica también una obligación de éste de actuar de tal forma que se obedezcan las medidas provisionales necesarias para que los fallos, material y jurídicamente, generen los efectos que de ellos se esperan. El embargo y el secuestro. Los derechos auxiliares de los acreedores son, por excelencia, el embargo y el secuestro. El embargo conlleva sacar al bien del comercio y el secuestro a la suspensión de la tenencia del bien por parte del deudor. En ese mismo sentido, el embargo tiene por objeto establecer cierto monto de protección al bien para que éste no pueda ser enajenado por el deudor, mientras el fin último del secuestro no es otro que la protección material del bien, con el fin de garantizar su identidad, calidad y estado. De cierta manera, el ejercicio de la acción cautelar resulta en un proceso paralelo al proceso principal, por lo que el ejercicio de medidas cautelares como el embargo y secuestro no afectan el proceso ejecutivo más que en la protección del patrimonio del deudor, con el fin de que éste se preserve como garantía para la satisfacción de los derechos del acreedor. Por esta razón, el ejercicio de la acción cautelar es un mecanismo de facilitación de efectos, Quiroga 1985, meramente potestativo del acreedor, quien puede hacer uso de ella en cualquier momento del proceso, desde la presentación de la demanda ejecutiva hasta antes de la terminación del proceso. Por otro lado, el ordenamiento jurídico establece requisitos y límites al ejercicio de la acción cautelar en relación con el embargo por parte del acreedor. Estos requisitos y límites están consagrados en el Código Civil y en el Código General del Proceso. En principio, para la práctica de cualquier medida cautelar es necesario tener en cuenta, además de los bienes taxativamente enunciados por la ley como inembargables, lo siguiente: a. La apariencia de buen estado de la cautela, fomus boni iuris. B. La proporcionalidad, necesidad y efectividad de la cautela. C. Que los bienes objeto del embargo pertenezcan al deudor o causante. D. En relación con la proporcionalidad, que el embargo no supere el doble del valor del crédito cobrado. A sabiendas de que el efecto jurídico del embargo es la salida del comercio del bien, su inobservancia a través de actos de disposición no es otra que la ilicitud del objeto de dicho negocio jurídico, en los términos del numeral primero del artículo 1521 del Código Civil. De esto se puede colegir, entonces, que el acto de disposición de un bien sobre el que pesa un embargo es nulo absolutamente. La revocación de actos del deudor. Otro de los derechos auxiliares del acreedor recae en la posibilidad de ejercer derecho de acción tendiente a la revocación de los actos del deudor, que se pueden considerar defraudatorios para los intereses del primero. El ordenamiento jurídico denomina estos actos como fraude pauliano y, de ello, prevé la acción pauliana como el mecanismo por excelencia para revocar aquellos negocios eminentemente defraudatorios. Es decir, la acción pauliana implica una función ética tendiente a sancionar el fraude cometido por los deudores. El fraude pauliano se manifiesta en los actos voluntarios del deudor, principalmente relativos a la afectación de su patrimonio.
A diferencia de los actos simulados, el fraude pauliano supone la existencia de un acto jurídico real, cuyos efectos son tangibles en el mundo jurídico. Sin embargo, el fraude no supone dolo como categoría de vicio del consentimiento, sino que, por otro lado, implica el ejercicio de actos de disposición por parte del deudor, aun teniendo pleno conocimiento del estado de sus negocios y del perjuicio que causarían al acreedor dichos actos, producto de la insolvencia o agravación patrimonial. Así las cosas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia explica que no es la simple demostración del ánimo preconcebido del otorgante lo que agota la carga probatoria de demostración del fraude, sino el discernimiento que tiene sobre el daño que va a irrogar con el negocio, porque debido a los quebrantos patrimoniales que lo aquejan, va a tornar nugatorio el derecho de tales acreedores. Corte Suprema de Justicia, 2008. Juan es dueño de un automóvil valorado en 70 millones y, al mismo tiempo, tiene una obligación en mora con Daniela por valor de 50 millones. Juan, a los 2 meses de configurada la mora, y una vez enterado de que Daniela ejercerá acción ejecutiva, celebra un contrato relativo a la donación del automóvil a su hermano Carlos. Daniela, en el marco del proceso ejecutivo, se da cuenta que el patrimonio de Juan no tiene ningún activo. En conclusión, el fraude pauliano se configura cuando se da lo siguiente. 1. Existe un acto real que se ejecute con posterioridad a la adquisición de una obligación. 2. Que dicho acto genere un perjuicio a los acreedores. 3. Que el acto en cuestión genere un verdadero perjuicio a los acreedores y, además, sea producto de la mala fe del deudor. 4. Y por último, acreditados estos 3 requisitos, es necesario demostrar que dicho acto se celebró a título gratuito u oneroso. Por otro lado, a grandes rasgos, la acción pauliana entonces es una acción rescisoria, cuyo fin último no es otro que la reconstrucción del patrimonio de un deudor que celebró y ejecutó un negocio jurídico con las características señaladas en el párrafo anterior. Para el ejercicio de la acción pauliana tendiente a la revocación de aquellos actos defraudatorios, deben tenerse en cuenta algunos aspectos señalados por la jurisprudencia, a saber: A. La legitimación por activa corresponde únicamente a los acreedores defraudados. B. Solo puede ser ejercida respecto de los actos de disposición de los bienes del deudor. C. Se debe probar la mala fe, a sabiendas de que la carga probatoria para desvirtuar la presunción de ésta recae sobre el accionante. Se deben probar los prejuicios que causó el acto defraudatorio. E. Cuando el acto defraudatorio es a título oneroso, se debe probar el consilium fraudis, es decir, la complicidad del tercero que contrató con el deudor, pues para que una eventual sentencia tenga efecto sobre el tercero, éste debió tener conocimiento del estado del patrimonio del deudor. Corte Suprema de Justicia. F. Se debe invocar la acción pauliana dentro del año siguiente a la celebración del acto presuntamente defraudatorio, so pena de caducidad. La retención. La retención o el derecho de retención es otro de los derechos auxiliares del acreedor. Ante la ausencia de definición por el legislador, la jurisprudencia ha definido el derecho de retención como una facultad del acreedor para retardar la entrega de la cosa debida, como medio para obligar a la persona a quien pertenece a pagar la cosa de la deuda nacida con ocasión de la misma cosa. Corte Suprema de Justicia, 1953. En otras palabras, la retención es una de las medidas conservatorias del patrimonio del deudor, por lo tanto, faculta al acreedor para retener bienes corporales del deudor, siempre y cuando estos se encuentren en posesión del primero, hasta el momento en que el deudor cumpla sus prestaciones incumplidas respecto de su acreedor.
A diferencia de otros derechos auxiliares, el derecho de retención no tiene por objeto el beneficio universal de los acreedores, sino únicamente del acreedor que está legitimado para retener. Cubides 2012. ¿Sabía que Luisa manda a reparar un sillón a la carpintería de Fabio? Una vez que Fabio termina la reparación, se lo comunica a Luisa, pero ésta no paga el valor del arreglo a Fabio. Por lo tanto, este último retiene el sillón hasta cuando Luisa realice el pago. El derecho de retención no es una facultad que opere en cualquier circunstancia o respecto de cualquier acreedor. Si bien, como se mencionó anteriormente, el ordenamiento jurídico no define explícitamente la institución, sí que ha establecido ciertos requisitos que resultan indispensables para determinar la procedencia y legitimidad del derecho de retención ejercido por el acreedor que, en su poder, tenga bienes de su deudor. Así las cosas, es menester tener en cuenta lo siguiente. A. La retención debe estar taxativamente autorizada por la ley o por las partes en virtud de su autonomía privada de la voluntad. B. El acreedor debe ser tenedor legítimo de la cosa que se pretende retener. Cubides. C. Debe existir una obligación cierta a favor de quien retiene y en contra del propietario del bien. D. Debe acreditarse el debitum cum rejuntum, es decir, la conexidad entre el bien y el crédito que se pretende garantizar con la retención. Corte Suprema de Justicia 2011. Por otro lado, en el Código Civil, el Código de Comercio, el Código General del Proceso y la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias, se establecen reglas sobre la procedencia del derecho de retención. A continuación se enunciarán algunas de las circunstancias enunciadas por la ley en las que se prevé la aplicación del derecho de retención. A. Retención que el usufructuario puede realizar respecto de la cosa fructuaria hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a lo que es obligado el propietario. Artículo 859 del Código Civil. B. El arrendatario al que el arrendador debe por concepto de indemnizaciones, salvo que opere extinción involuntaria del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada. Artículo 1995 del Código Civil. C. Los frutos de los bienes retenidos con el propósito único del cumplimiento de la obligación que originó la retención. Cubides 2012. ¿Sabías que, con el fin de profundizar sobre los eventos en lo que es aplicable el derecho de retención, además de lo acá reseñado, es ampliamente recomendable consultar los artículos 1007, 1033, 1177, 1188, 1205, 1302 y 1326 del Código de Comercio, así como el artículo 310 del Código General del Proceso? Es importante hacer claridad en que, con la entrada en vigencia de la Ley 1676 de 2013, que regula lo relativo a las garantías mobiliarias, por mandato expreso del inciso final de su artículo 3, las operaciones relacionadas con el ejercicio del legítimo derecho de retención se entienden como una verdadera garantía mobiliaria, por lo que, además de las normas del Código Civil y el Código de Comercio, es necesaria la plena observancia de las instituciones propias de la Ley de Garantías Mobiliarias, incluidas las normas de prelación de créditos y los procedimientos de ejecución allí consignados. Para finalizar este acápite, es necesario hacer mención de que el derecho de retención, salvo en el caso señalado en el artículo 2426, se extingue con la satisfacción del crédito que origina la retención del bien del deudor por el otorgamiento de otra garantía que libere el bien primigeniamente retenido o por la renuncia del acreedor retenedor. La acción oblicua. La acción oblicua o subrogatoria es aquella que el acreedor invoca contra el deudor de su deudor. Cubides. De igual forma que otros de los derechos auxiliares del acreedor, la acción oblicua no tiene explícita definición en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, sí es posible colegir su eventual procedencia a través de casos en que la ley faculta al acreedor para que éste persiga derechos que,
por negligencia o dolo no ha reclamado. La acción oblicua es entonces aquel derecho auxiliar del acreedor que lo faculta para perseguir la satisfacción de su crédito a través de la denominada sustitución procesal. Corte Suprema de Justicia, 2016. El sustituto procesal ejerce un derecho de acción propio que tiene por objeto una relación jurídica ajena. Rocco, 1976, en atención al reconocimiento extraordinario que la ley realiza respecto de la legitimación del acreedor para pretender en nombre propio la declaración o ejecución de determinados derechos ajenos en atención al interés que le asiste por cuenta de su crédito insatisfecho. ¿Sabía que los eventos que la ley autoriza para invocar la acción oblicua o subrogatoria se encuentran principalmente en los artículos 1295, 1451, 1468, 1736, 2023, 2026, 2489 y 2513 del Código Civil y el artículo 375 del Código General del Proceso? Aun cuando el ordenamiento jurídico colombiano no establece requisitos taxativos para la procedencia de la acción oblicua, es posible colegir, a través del derecho comparado, que son dos los requisitos imprescindibles para determinar la viabilidad de la acción oblicua. Esto es, 1, el interés del acreedor para ejercitar la acción que se configura luego de la renuncia o renuencia del deudor para ejercitar o hacer efectivo un derecho, y 2, la actual exigibilidad del derecho, cuya acción se pretende subrogar. Claro, 1988. Referencias: Álvarez M. 2015, Ensayo sobre el Código General del Proceso, Instituto Colombiano del Derecho Procesal. Álvarez M. 2015, Ensayo sobre el Código General del Proceso, volumen 2, Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Claro L. Explicaciones de Derecho Civil Chileno Comparado. De las Obligaciones, tomo 10, Editorial Jurídica de Chile. Congreso de la República de Colombia, 12 de julio de 2012, Ley 1564, Código General del Proceso. Congreso de la República, 20 de agosto de 2013, Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias. Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 26 de mayo de 1873, Ley 84 de 1873, Código Civil Colombiano. Consejo de Estado, sección cuarta, sentencia 19.250 del 26 de febrero de 2014. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Consejo de Estado, sección tercera, 2008, sentencia 34.201 del 31 de enero de 2008. Miriam Guerrero de Escobar. Corte Constitucional de Colombia, 24 de octubre de 2013, sentencia T-747-2013, magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhub. Corte Constitucional de Colombia, 27 de abril de 2004, sentencia C-379-2004, magistrado Alfredo Beltrán Sierra. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 14 de marzo de 2008, sentencia SC-014-2008, magistrado Jaime Arrubla Paucar. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 18 de noviembre del 2016, sentencia SC 16.669-2016, magistrado Ariel Salazar Ramírez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 25 de agosto de 1953, sentencia del 25 de agosto de 1953, magistrado Alfonso Márquez Páez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 6 de abril de 2011, sentencia del 6 de abril de 2011, magistrado Arturo Solarte Rodríguez. Cubides J. Obligaciones, séptima edición, Pontificia Universidad Javeriana. Devis Echandía H. Teoría General del Proceso, Editorial Universal. Inestrosa F. Tratado de las Obligaciones, Concepto, Estructura, Vicisitudes, tomo 1, 2, A. Edición Universidad Externado de Colombia.
Jaramillo C. El derecho privado patrimonial y el derecho procesal. Dos caras de una misma medalla. En Álvarez Gómez M. Ensayo sobre el Código General del Proceso, tomo 2, páginas 9 a 23, Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Presidencia de la República de Colombia, 16 de junio de 1971. Decreto 406 de 1971, Código de Comercio. Quiroga H. Procesos y medidas cautelares en la legislación colombiana. Memoria para optar el grado de doctor. Universidad Complutense de Madrid. Repositorio institucional de la UCM. Real Academia Española 2021. Diccionario de la Lengua Española. Rocco U. 1976. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo 1. Temis de Palma. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Obligaciones, Unidad 3, Incumplimiento de las Obligaciones. Escenario 6, Incumplimiento de las Obligaciones. Autores: Jessica Lorena Gaona, Juan Felipe Sánchez Gutiérrez, Jorge Eliezer Gaitán. Asesora pedagógica: Diana Carolina García Martínez. Diseñador gráfico: Daniel Rodríguez Reyes. Agradecimientos a todos los autores aquí mencionados y leídos. Todo el material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, con todo el amor para los aprendices del derecho y todos aquellos que pasamos a veces por la pena o la pérdida en los actos jurídicos por falta de previsión o desconocimiento.